Vamos a continuar con nuestro seminario de semiología psiquiátrica, hoy con el tema del estado de conciencia, que recordemos es el primer ítem del examen mental. Cuando hablamos de estado de conciencia, nos referimos al punto del ciclo sueño-vigilia en el que normalmente nos encontramos los seres humanos. Es decir, que desde los aspectos fisiológicos, hablando de la semiología de lo no patológico, los estados de conciencia de los que hablamos es el estar alerta, estar despierto, tener los ojos abiertos espontáneamente, o el estar dormido, que es el otro estado fisiológico. Obviamente hay un punto intermedio que yo siempre se lo señalo a los estudiantes cuando nos tocaba la clase los viernes a las 2 de la tarde, que es ese estado en el que estamos con los ojos abiertos pero ya a punto de dormir, ¿no es cierto? Pero ese es el estado de transición del alerta al dormir. Básicamente ese sería el ciclo sueño-vigilia al que estamos hablando. Hace referencia a toda la función neurológica del sistema reticular activador ascendente que permite que se presente el contenido de la conciencia, incluyendo cuando estamos dormidos los sueños. Hay un video muy bello de Rodolfo Ginás, para que ojalá lo puedan ver, que se llama Concierto Cerebro, y él explica cómo la frecuencia de disparo del sistema reticular activador ascendente, pues o permite el estado de conciencia alerta o permite el estado del dormir. Eso sería la parte fisiológica. Y obviamente existen alteraciones del estado de conciencia. Antes de entrar a eso, vale la pena que recordemos que en español tenemos una diferencia, podemos decir estado de conciencia y cuando escribimos conciencia escribirlo solamente con C o podemos escribir la conciencia con SC. Cuando hablamos de conciencia con SC, estamos hablando de la conciencia psíquica, de la capacidad de reconocer mi posición en esa historia vital, de la capacidad de reflexionar sobre mis estados mentales, etcétera. La conciencia con ese C es la conciencia psicológica profunda, ¿de acuerdo? Que es lo que de alguna manera es análogo a las profundidades que vimos en psicodinamia. Por eso si se acuerdan allá los estratos de la mente, si son lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Aquí no vamos a hablar de eso, aunque obviamente tienen algún grado de relación, porque el estado de conciencia solo con C, es decir, la capacidad que tiene el individuo de exhibir respuestas según la frecuencia de disparo del sistema reticular activador ascendente, pues de alguna manera permite los contenidos conscientes. No quisiera enredar mucho el ejemplo aquí, pero sí les tengo que demostrar la diferencia que existe. Yo puedo estar dormido, que es un estado de conciencia fisiológico, conciencia solo consciente, entonces puedo estar dormido y puedo estar teniendo sueños. Y en esos sueños yo puedo darme cuenta de que estoy soñando, es decir, alcanzo a decir, uy, esto es un sueño, ¿cierto? Dentro del sueño. Cuando yo, esa parte de mi mente que alcanza a decir, esto es un sueño, en ese momento está en un estrato que está un poquito más arriba de lo preconsciente, entrando casi en lo consciente con ese C. Pero miren que el estado de conciencia es dormido, no es alerta. Por eso vale la pena que los diferenciemos. En inglés, cuando ellos hablan de la conciencia psíquica, es consciousness, mientras que cuando estamos hablando del estado de alertamiento, ellos lo llaman el awareness. En español se nos parecen mucho, pero si lo escribimos bien, estado de conciencia, solo con C, es del que vamos a hablar, que es el del estado neurológico del punto del ciclo sueño-vigilia al que nos estamos refiriendo. Entonces ya dijimos lo normal, ya dijimos de qué estamos hablando. Ahora podríamos hablar de la semiología ya de los trastornos. ¿Cuáles son los trastornos del estado de conciencia? Entonces, básicamente los podemos aprender con una mnemotecnia que es AVDI. A, V, D, I. AVDI. La A de alerta, que sería el estado fisiológico que se refiere a la apertura ocular espontánea. La V cuando los pacientes responden a la voz, la D cuando los pacientes responden al dolor y la I de inconsciencia cuando no tienen respuestas. Aunque eso es parcial, ya lo vamos a ver cómo es.
El estado de conciencia alerta, como ya les dije, es el estado fisiológico, hace referencia a la apertura ocular espontánea, es decir, a la persona que se ve despierta. Cuando tenemos una evaluación de un paciente y tiene los ojos cerrados, nosotros nos acercamos al paciente, lo llamamos señor, señor, y puede ocurrir que el señor estuviese dormido, recuerden que ese sería un estado fisiológico, y al llamarlo, la persona se despierta. Ah, sí, dígame, doctor. Y tiene todo el resto de la entrevista apertura ocular espontánea. No podemos decir que esa persona estaba somnolienta al principio de la entrevista, eso es un error. Esa persona era dormida. Y cuando ya estemos finalizando todas estas charlas y empecemos a hacer el ejercicio de redactar exámenes mentales, el estado de conciencia que tenemos que reportar en ese caso es el de alerta, porque la persona estaba dormida, pero se alertó plenamente. Entonces, en ese sentido de cosas, ese es el estado de conciencia que reportamos, porque sería uno fisiológico. La somnolencia es el primer estado patológico y hace referencia a una disminución en el estado de conciencia del paciente. ¿Cómo se caracteriza? Entramos, la persona tiene los ojos cerrados y ante el llamado, por eso la V, ante el llamado la persona se alerta, ¿cierto? Abre los ojos, pero cuando cesamos el estímulo, dejamos de hablarle, vemos que la persona tiende a volverse a quedar con los ojos cerrados, es decir, a disminuir el estado de conciencia. Uno podría caer en el error de decir, dormirse nuevamente. No, no, no es dormirse porque ya no es un estado fisiológico, ¿cierto? El hecho de que la persona empiece otra vez a cerrar los ojos y a disminuir su estado de conciencia, a disminuir el alertamiento, nos habla de que aquí está sucediendo algo. La somnolencia, diversas aproximaciones de la literatura hay. Yo encuentro particularmente útil la que nos lo clasifica en tres grados de somnolencia. Somnolencia leve, somnolencia moderada y somnolencia grave. En la somnolencia leve, el paciente solo con el estímulo verbal abre los ojos, incluso en ocasiones logra mantener una conversación con nosotros, logra dar respuestas. No vamos a hablar de la calidad de esas respuestas, eso lo hablaremos en otro ítem cuando estemos hablando de orientación, pero la persona abre los ojos, habla con nosotros, no fue necesario tocarla, solamente señor, señor, el señor abre los ojos, sí, dígame, ¿cierto? Se le ve esa tendencia al embotamiento y cuando dejamos de hablar vemos que rápidamente la persona tiende nuevamente a volver a cerrar los ojos. Esa es la somnolencia leve. En la somnolencia moderada ya se requiere un estímulo táctil, pero es un estímulo táctil normal, ya llamémoslo no vigoroso. Simplemente le tocamos el hombro al Señor y el Señor abre los ojos. Siempre es importante en este estado de conciencia que se dé la apertura ocular. Entonces la persona abre los ojos. Como probablemente ya se lo están imaginando, este estado de conciencia ya está más disminuido, es posible que la persona más rápido tienda a volver a cerrarlos y para que los vuelva a abrir necesitamos no solo el llamado, sino el estímulo táctil. Señor, señor. Pero la respuesta, y esto es muy importante, es que abre los ojos. Y por último tendríamos la somnolencia grave, en donde ya se requieren estímulos táctiles vigorosos, ¿cierto? Ya es más fuerte el estímulo que tenemos que hacer. Señor, señor, incluso más repetido, pero lo importante, insistimos, es que el señor abre los ojos, el paciente abre los ojos. Trata de mantener el estado de conciencia, pero en este sí que seguramente todavía más rápido va a volver a cerrar los ojos para dormirse nuevamente. Bueno, para disminuir su estado de conciencia, perdón, se le sale a uno ahí. Mentiras, era para ver si estaban atentos. Entonces, disminuye nuevamente el estado de conciencia, ¿de acuerdo? Repito, leve, solo estímulo verbal, la persona abre los ojos, puede tener la conversación, este puede que aguante un poquito más, pero apenas dejamos de hablar, tiende a volver a cerrar los ojos, a disminuir el estado de conciencia. Somnolencia moderada, se requiere estímulo táctil, pero normalmente no es vigoroso. Abre los ojos, trata de tener la conversación y cesamos el estímulo y la persona vuelve y cierra los ojos. Y el estímulo vigoroso que abre los ojos,
tratará de mantener la conversación, pero seguramente rápidamente volverá a disminuir su estado de conciencia. Ahí tenemos la somnolencia grave. Ahí tenemos los 3 grados de somnolencia. Miren que lo que tienen en común, y es por eso que se llama somnolencia, es que la respuesta del paciente ante el estímulo que le proponemos es la apertura ocular. Si hay apertura ocular con el estímulo que le estamos haciendo, lo más seguro es que estamos frente a una somnolencia. El siguiente caso, que es el de las respuestas al dolor, es el estupor. Estupor viene del latín aturdido. El estupor es un estado de conciencia más disminuido que el de la somnolencia. Y lo que lo caracteriza es que ante el estímulo el paciente responde con retirada. ¿Qué es la retirada? Cuando yo le aplico el estímulo a la persona, la retirada, recuerden que hace parte del arco reflejo, ¿cierto? Entonces, es como si yo pongo la mano sobre algo caliente, incluso antes de que alcance yo a sentir el dolor, el arco reflejo hace que se fleje el codo para retirar la mano del sitio en el que se dio el estímulo doloroso. Entonces, en los martillos de reflejos que todos utilizamos, y aquí es donde empiezo siempre a decirles, por eso es que esta materia se disfruta es cuando ya hemos visto semiología general completa. Entonces, en el martillo de reflejos, recuerden que si es de los que tiene las dos cabecitas negritas, tienen un punzoncito que se desatornilla y ese es para hacer el estímulo doloroso. Y en los martillitos que son así triangularcitos, como recordando como una chita, esos martillos, la parte de abajo, que es aplanada, que sirve también para la termoalgesia, también tiene una forma de punta para hacer el estímulo doloroso. Entonces nosotros llegamos a donde el paciente, señor, 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 entonces hacemos el estímulo doloroso. Se puede hacer estimulando el apófisis estiloides, ¿cierto? Se puede hacer estimulando el esternón o se puede hacer con los elementos del martillo. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que el paciente intenta retirarse, pero no hay apertura ocular. El paciente intenta retirarse del estímulo. Si vieron ahorita fui muy incisivo con el tema de la apertura ocular, porque en el estupor a veces podemos ver esta situación que a veces cuesta distinguirla de la somnolencia si uno no estaba atento. Llegamos donde un paciente, señor, señor, sigue con los ojos cerrados, hacemos estímulo táctil normal, señor, señor, no responde, hacemos estímulo táctil vigoroso y nos acercamos, señor, señor, y el paciente sin abrir los ojos lo que hace es esto, y emite ruidos muchas veces y hace, y se aleja del estímulo que le estamos haciendo nosotros al tocarle los hombros y al hablarle cerca del oído. Ese paciente que no abrió los ojos y que se está alejando del estímulo, es mejor considerarlo ya como un paciente con respuesta de estupor, porque no abrió los ojos y se alejó del estímulo. Sin embargo, el que más nos describen en los libros, sobre todo en la Adams, en las neurologías, es que es el estímulo doloroso el que determina el estupor. Entonces yo le hago estímulo en las palmas de las manos y la respuesta va a ser flejar los codos, y cuando le hago en la planta de los pies, la respuesta va a ser flejar la rodilla con el objetivo de alejar del estímulo. Obviamente, pues, si el estado de conciencia está disminuido, pero pues todavía hay integridad neurológica, la persona va a retirar simétrico. Si retira asimétrico, ahí ya estaríamos viendo focalizaciones. Ese es el estado de conciencia del estupor. Entonces recuerden que ¿cuál es la clave del estupor? Que ante el estímulo que le hacemos, la persona trata de responder es con retirada, se aleja de donde estamos haciendo el estímulo. Y en el ABDI por lo último tenemos la I, pero la I en realidad se divide en dos, en coma superficial y en coma profundo. El coma superficial es aquel en donde tenemos respuestas neurológicas patológicas. Fíjense que el abrir los ojos o el retirarse de un estímulo que encuentro incómodo se considerarían respuestas fisiológicas. Nos hablan de que hay una disminución del estado de conciencia, pero que probablemente todavía hay integridad neurológica. Cuando los pacientes tienen respuestas patológicas, como por ejemplo,
se hace un aplauso o se enciende la luz de la unidad de cuidado intensivo o yo trato de hacer los estímulos dolorosos. A veces el movimiento en las unidades de cuidado intensivo lo vemos que se produce espontáneamente y los pacientes hacen estas posturas. Pues aquí me queda muy difícil simulárselas todas, pero entonces las extremidades inferiores hacen extensión, ¿cierto? Entonces hacen esta postura o esta postura, ¿cierto? Entonces tenemos rigidez de decorticación cuando los brazos van hacia arriba. Entonces la mnemotecnia para aprendérselo es: si los brazos van hacia arriba, están apuntando hacia la corteza, ¿cierto? Más alto en el cerebro. Entonces decorticación. Si los brazos van hacia abajo, entonces es descerebración. Entonces, si ante los estímulos que le propongamos al paciente no hay ni apertura ocular ni retirada, ya sabemos que no estaba ni en somnolencia ni en estupor. Pero si se producen respuestas neurológicamente hablando, patológicas, bueno, más neurológico que el estado de conciencia, pero entiéndanme que estoy hablando de lo motor. Entonces, si se producen respuestas motoras patológicas, como la rigidez de decorticación o la rigidez de cerebración, hablaremos de un coma superficial. Y si la persona ante todos los estímulos que yo le propongo no exhibe ninguna respuesta, pero todavía tiene signos vitales, estaremos hablando de un coma profundo. Entonces repitamos: apertura ocular espontánea, alerta. Apertura ocular a la voz o a los estímulos táctiles, pero apertura ocular, somnolencia. Retirarse del estímulo, estupor y no hace apertura ocular. Y si hay respuestas neurológicas patológicas, coma superficial. No hay respuestas, pero la persona todavía tiene signos vitales, coma profundo. Ahí estarían los estados de conciencia. ¿Hay más estados de conciencia descritos en la literatura? Sí. Letargo, obnubilación son otros que suelen utilizarse, pero cuando uno va y mira el letargo y la obnubilación, casi siempre están en el punto entre la somnolencia grave y el estupor que les estaba describiendo. Pero cuando ustedes miran la descripción semiológica se dan cuenta que el letargo y la obnubilación son síndromes. ¿Cómo así que son síndromes? Sí, son síndromes porque ustedes ven que lo clasifican según el tipo de respuestas que se logren del paciente. Entonces, y muchas veces incluyen es la respuesta por el lado de la orientación. Entonces, no es sano utilizarlos porque se prestan para confusiones. Es mejor lo de conciencia, evaluémoslo y redactémoslo solo en conciencia. Y lo de orientación, redactémoslo y evaluémoslo solo en orientación. No quiere decir que uno no pueda usar el término letargo ni obnubilación. Probablemente los puede usar, pero no sería recomendable que los ponga en este, llamémoslo este cajoncito del examen mental, que es el primer cajoncito que estamos estudiando, que es el del estado de conciencia. Porque como es mixto, tiene de conciencia como tiene de orientación, que sería el capítulo que sigue, mejor utilícenlo para los análisis. Entonces usted podría decir, digamos, estado de conciencia, somnolencia moderada. Orientación, desorientado en tiempo y en espacio. Y abajo usted quiere colocar en el análisis, se encuentra letárgico. Entonces ya usted está redactando en el análisis la combinación de las dos condiciones clínicas y por eso decimos que se trata de síndromes. Digamos que los estados de conciencia con el AFDI, si uno utiliza bien el AFDI, le caben casi todos los estados de conciencia de los pacientes. Vamos a hacer al final, porque había pensado si empezábamos a hacer ejercicios de redacción desde aquí, pero bueno, poner un solo ejemplito, aunque en el libro cuando ustedes vayan y miren, recuerden que aquí estamos haciendo súper resúmenes de cada capítulo. El deber siempre, ya se van a cansar, pero todos los videos lo voy a decir, es ir al libro, cotejar, compárelo también con la semiología que aparece en Kaplan, compárelo con la semiología que aparezca en otros textos. Entonces, la idea es que ustedes vayan al libro y revisen, ¿no es cierto? Entonces, en el libro van a encontrar todas las descripciones y también van a encontrar ejemplos de la redacción. Yo había pensado si empezar a poner acá la redacción, pero entonces ya creo que va a ser mejor que primero veamos toda la teoría de la semiología y al final redactamos los 10 pasos del examen mental y empezamos a redactar cómo será un examen mental no patológico y algunos de los patológicos para que se hagan una idea. Entonces, lo de la redacción lo vamos a ver al final. Miren, para cerrar,
tan contundente es el ABDI y tan contundente es esto de no requerir otros estados de conciencia en esta condición, ¿cierto? Si ya estamos hablando de anestesia, anestesia maneja otros grados de conciencia diferentes, los neurólogos incluyen otros, pero para nosotros, para lo que es el servicio de urgencias, para muchas veces la consulta externa y para lo que requerimos en psiquiatría, con esto es suficiente. Y tan contundente es que miren que está en línea total con la escala de Glasgow. Recuerden que la escala de Glasgow es muy importante, es de las cosas que hay que aprenderse de memoria, la hemos mencionado en varios casos, y piensen en la apertura ocular. Cuando el Glasgow reparte los puntos, miren que hace referencia precisamente a esto. Entonces, uno el Glasgow se lo aprende la mnemotecnia para aprenderse los 4, 5, 6. 4 para la apertura ocular, 5 para la respuesta verbal y 6 puntos para la respuesta motora. Entonces, 4, 5, 6. En la ocular, miren lo que dice. Entonces, 4 puntos si la apertura ocular es espontánea. 3 puntos si la persona logra la apertura ocular ante los estímulos verbales. Le da 2 puntos si la persona tiene apertura ocular, ¿cierto? O respuestas ante los estímulos dolorosos. Y le da 1 punto, acuérdese que el Glasgow nunca queda en ceros, y le da 1 punto si la persona no tiene apertura ocular. 4 para la apertura ocular espontánea, 3 para la voz, 2 para el dolor y 1 sin respuesta. Entonces miren que el ABDI y el Glasgow van en esa total línea y nos queda relativamente fácil de evaluar, relativamente fácil de redactar en nuestro examen mental. Entonces con eso tienen el primer nivel de conciencia. Cuando hablemos de la redacción, aunque lo quiero decir hoy de una vez, de los textos más conocidos sobre estado de conciencia en profundidad son los textos de Plum y Posner. Y Plum y Posner dicen que uno no siempre puede lograr ubicar al paciente en una de estas. Ellos usan estas mismas, somnolencia, las alteraciones, somnolencia, estupor, coma superficial, coma profundo. Y Plum y Posner dicen que de todos modos hay veces en donde uno aplica un estímulo, que es la definición básica de estado de conciencia, ¿cierto? Las respuestas que exhibe el paciente ante los estímulos que nosotros le proponemos con respecto a su punto en el que se encuentre el ciclo sueño-vigilia. Entonces, Plum y Posner dicen que a veces uno no encuentra cómo meterlo en un cajón de estos y que entonces ahí lo que debe hacer es, yo le hice tal estímulo y el paciente respondió así. O sea, usted lo pondría en completo, ¿cierto? Se realizó estímulo doloroso y la persona respondió así. Ya usted con eso deja en la historia clínica toda una descripción más amplia para que otro colega pueda leer e imaginarse qué era lo que le estaba sucediendo a usted. Pero si no tenemos suficiente tiempo para eso o si logramos un muy buen nivel de estandarización y de verdad ya todos, que es lo bonito de tratar de hacer escuela, empezamos a hablar con estos mismos términos, entonces ya todos, ¿sí? Todos los que estamos en este nivel repasando en este momento, si yo ya digo la palabra somnolencia, ustedes ya deberían era estarme preguntando cuál, leve, moderada o grave. Ah, bueno, ¿y qué la marca? La apertura ocular. En el estupor, la retirada. ¿Qué le pasa al coma superficial? Respuestas patológicas, de corticación, de cerebración. ¿Qué le pasa al coma? No hay respuesta, pero hay signos vitales. Cuando uno ya lo tiene así, no hay discusiones en cuanto a la manera en la que la redactamos porque ya podemos poner la descripción semiológica. Pero si no, tendríamos que escribir qué estímulo aplicamos y cómo fue la respuesta del paciente. Entonces ahí vamos con el primero. Yo espero estar cumpliendo. Estos vamos a tratar de hacerlos más corticos. Voy a tratar de hacer varios videos por día para tratar de ponerme al día con los estudiantes de semio y que podamos empezar a programar foros de dudas cuanto antes. Muchas gracias.